y comenzamos con el capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, y vamos a tener el estudio. Comenzamos leyendo unos versículos del capítulo 3 para recordar por dónde íbamos, por dónde estábamos. Y comienzo leyendo en el capítulo 3, versículos 21 al 23. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias. Gracias, Dios, porque tú nos regalas muchos líderes, Señor, que están dispuestos a predicar tu palabra, mi Dios, y a dar su vida, mi Dios, allí para el Evangelio. Gracias por esas iglesias, mi Dios, que toman la obra del Evangelio en serio, Señor, y predican tu nombre, Señor. Gracias por todos aquellos que han venido a ti, mi Dios, y te han aceptado, te han recibido, Señor. Bendícenos, Señor, allí con tu estudio, Señor, que sea palabra tuya, que sea mensaje tuyo, Dios mío. Que podamos hacer culto agradable a ti, mi Dios, y dar todo lo que podamos, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Sé con este estudio y todo lo que vamos a hacer en este día. En nombre de Cristo, amén. Aquí en el capítulo 3, Pablo termina diciendo que todo esto que él menciona aquí, Pablo, Apolo, Cefas, es de ellos. Ellos estaban discutiendo que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pero Pablo les está diciendo: hermanos, tranquilo, nosotros somos un regalo de Dios para ustedes, traduciéndolo a palabras en español simples. La iglesia, los pastores, los diáconos, todos nosotros que somos nacidos de Cristo, somos un regalo de Dios para el mundo, porque somos la luz. Es lo que quiere decir Pablo aquí. Y todos somos de Cristo y Cristo para Dios. Así terminó el capítulo 3 y comenzamos el 4, y dice Pablo, dice así, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo está diciendo que ellos son de ellos, son un regalo de Dios para ellos, pero que los tengan como servidores. Y cuando vamos allí al griego a ver qué significa la palabra servidores, nos damos cuenta de algo tan profundo. Significa esclavos, significa criados. Pablo está diciendo: somos un regalo de Dios, pero al mismo tiempo ténganos como esclavos. Pablo nunca se puso allí como orgulloso delante del pueblo que nació de nuevo. Pablo nunca se orgulleció y le estaba dando un ejemplo muy grande a estas personas. Como esclavo de Cristo, dice, como somos esclavos de Cristo. Esto es un ejemplo tan grande para la iglesia en el día de hoy. Esos pastores que están oyendo, esos diáconos, servidores también quiere decir en el modernismo, diáconos. Servidores somos todos, pero es un ejemplo que Pablo está poniendo en la Biblia para que oigan los pastores, los diáconos, todos aquellos que sirven a Dios. Pero a veces limitamos la obra de Dios y pensamos que la obra de Dios está por encima, es decir, solamente en los hombros de los pastores, en los hombros de aquellos servidores de Cristo, y estamos equivocados. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Esto se refiere, vamos a leer el 7 para que veamos a qué se refiere esto. Regresamos un poquito al 7, dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra
que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Señor nos está llamando real sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué voy aquí? Porque cuando vemos esta carta de Pablo, ¿a quién se está refiriendo? ¿Una iglesia que eran niños en Cristo? ¿A una iglesia que eran carnales? Pablo tenía que hablarle como carnales, como él dijo, ¿verdad? No podía tirarle encima de los hombros de estas personas responsabilidades, pero la Biblia nos dice que nosotros también tenemos que ayudar en la obra. Dice allí Pedro que somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, todos aquellos que creemos en Cristo, no solo el pueblo de Israel. ¿Dónde nos pone la palabra aquí en este lugar? Nos pone como servidores también. Nosotros tenemos que apoyar la obra del pastor, tenemos que apoyar la obra de Cristo, a lo que somos llamados. Todos nosotros somos servidores, esclavos de Cristo. No solo los pastores, no solo los diáconos. Siguiendo, dice, administradores de los misterios de Dios. Esta palabra misterios significa cosas que no han sido reveladas. En la Biblia allí podemos encontrar Deuteronomio 29:29 dice: las cosas reveladas son para el hombre, las no reveladas son de Dios. Pero las cosas no reveladas, los misterios en la Biblia, podemos hablar mucho allí de las promesas de Dios. Se han cumplido un 65% de las promesas de Dios. Pero tenemos un 35% que no se ha cumplido. Estamos hablando ahí de los misterios de Dios. Pero en el Antiguo Testamento teníamos promesas de Dios que ya se cumplieron. ¿Cuál es la más importante? La más importante es la muerte y resurrección de Cristo, la venida del Mesías, ¿verdad? Y no solo eso, está desde el principio de la Biblia. Allí lo vemos en Génesis 3:15, podemos ver donde el Señor le dice a la serpiente: tú pondré una enemistad entre tú y la mujer. La mujer pisará tu cabeza y tú lo herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Ahí vemos la primera promesa de Cristo en la Biblia. Es decir, que desde muy temprano en la Biblia se está hablando del Mesías. Podemos verlo después en Isaías 53, podemos verlo en otros lugares, en toda la Biblia está. El misterio más grande que existe en la Biblia, y uno de los más que tenemos que, el más importante en la iglesia, en la predicación, es Cristo. Resurrección de Cristo, ¿verdad? Y recibió a todos. Allí dice Juan en Juan 1, 11, 12, dice: aquellos que me recibieron, aquellos que creyeron en mí, le dio potestad de ser hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Eso quiere decir que estos misterios tenemos que administrarlos bien en la iglesia, y ese es el principal misterio, el Evangelio. Seguido el 2 dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una palabra muy importante, dos palabras: administradores y fiel. Administradores de la palabra. Somos administradores como esclavos de Cristo, somos administradores de la palabra. Administrador es aquel que el Señor le da un bien, puede ser dinero, puede ser propiedades, para que administre. En este caso nosotros tenemos que administrar los misterios de Dios, el Evangelio, principalmente el Evangelio, aparte de muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero yo quiero ir a Primera de Pedro 4:10. Hablar un poquito de la administración. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que nosotros como administradores tenemos que principalmente no administrar cuentos, no administrar ideas humanas, sino los misterios de Dios, el Evangelio.
Y seguidamente, esto de la administración también podemos verlo allí en Mateo. Vamos a buscarlo. Está en Mateo 25, 20 y 21. Y aquí se puede ver las parábolas de... Allí capítulo 25 tiene muchas parábolas, pero esta parábola es la parábola de los talentos. Y en esta parábola, no, vamos a leerla completa, pero el Señor habla de que un señor se fue y le dejó 5 talentos a uno, le dejó 2 a otros y 1 a otra persona. Cuando regresó, ese que le dio 5 tenía 5 más. Fue un buen administrador. El otro que le dio 2 le devolvió 2 más, 4. Y el que le dio 1, ese lo había enterrado. No había hecho nada. ¿Qué quiere decir esto? Muchos usan estos versículos para hablar del dinero. Y esto no tiene nada que ver con el dinero. Al final de los versículos dice: echen a este siervo allí fuera, en las tinieblas, donde está el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. ¿Y eso no le suena al infierno? Esto significa que tenemos que administrar los dones que Dios nos da. Y todos tenemos dones. Puede ser la oración, todo va partiendo del corazón. Tenemos que hacer por la obra de Dios lo mejor que podemos y ser buenos administradores de la palabra de Dios. Del don que tengamos, no importa. Dice seguidamente que cada uno sea hallado fiel. Sabemos hoy en la actualidad que hay muchísimas iglesias, muchísimos pastores que se han separado de la sana doctrina. No son fieles a la palabra. Han creado allí un show, una secta humana, ¿verdad? Y no son fieles, no son administradores de la palabra de Dios. También sabemos que en las iglesias muchas personas están arraigados todavía al pecado, son carnales. Por eso Pablo les habla así. Tenemos que ser fiel en la obra de Dios. Y muchos tienen allí el pretexto que es muy difícil vivir el camino de Dios y es muy fácil irse por la tentación. Esto aplica para pastores, diáconos, el rebaño de Dios. Todos somos iguales, servidores en Cristo. Vamos a ir allí a 1 Corintios 10:13. Poquito hacia adelante, 2 hojas. Esto lo vamos a ver después. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos que están oyendo, pastores que están oyendo, Dios siempre da una salida. La vida cristiana siempre pone Dios allí la bendición y la maldición. Usted tiene que elegir la tentación o la salida que Dios le da. Vamos a ponerlo así: estás ahí porque quieres estar, no hay otra. En la vida cristiana tenemos que mejorar un día a la vez, un día mejor que el otro, un minuto, un segundo mejor que ayer, que ahorita, y arrepentirnos de lo que hacemos. Si tenemos ese corazón humilde, vamos a tomar siempre la salida que Dios tiene antes de la tentación. Por eso dice Pablo aquí que los administradores sean hallados fiel. No hay justificación para estas personas que ya llevaban 4 años casi en el Evangelio, que estuvieran en esa situación y no quisieran crecer porque no estaban creciendo. También nos pasa a nosotros y hoy lo vemos en la actualidad, vuelvo y repito, porque esto es para nosotros. Dice el 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si vamos a 1 Corintios, si no vamos a ir 6:9, si vamos a Gálatas 5,
19, podemos ver que Pablo habla del pecado como se debe llamar. E incluye ahí todas las formas, las obras de la carne. Pablo no se mide cuando habla del pecado. Pablo transmite lo que Dios le da para que transmita. Es decir, al borracho le llama borracho, no va a ir al reino de Dios. Al asesino le dice asesino, no va a ir al reino de Dios. Al que hace complaint, es decir, el que trae contiendas, está dentro de ese paquete también. Es decir, que Pablo no se mide para hablar el evangelio. Es parejo para todo el mundo, para la iglesia y para el mundo. A veces hablamos un evangelio amoroso, perdemos el camino, porque todo el mundo piensa que Dios es amor y no me va a castigar. Pablo no se mide, y entonces aquí él dice, ¿quién me va a juzgar? No importa que me juzguen. Claramente está diciendo, de muy poco tengo el ser juzgado. Cuando usted habla el evangelio, lo van a criticar, se van a separar de usted. Pero tenemos que seguir el ejemplo de este hombre. Este hombre dice, no importa que me juzguen. Ni yo mismo me puedo juzgar. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo la obra de Dios. ¿Quién es Dios? El que está sobre todo. Esta vida es una neblina, dice. Este hombre vivía con la promesa eterna de Dios. Sufrió muchísimo. ¿Vamos a sufrir nosotros si lo hacemos? Sí, vamos a sufrir. Dice el 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo solamente tenía allí, estaba delante de Dios. Dice, aunque no tengo la conciencia sucia, Pablo no estaba haciendo nada malo, pero podemos ver en otros lugares que Pablo también quiere salir de ese cuerpo de pecado, de muerte. Sabemos que Pablo era tan humano como nosotros y tenía muchos problemas como nosotros, pero él solo le daba el paso final, es decir, Dios es el que me juzga. Y tenemos que vivir así delante del mundo porque es muy difícil. Vivimos tiempos muy difíciles, vamos a tener separaciones de personas, incluyendo la familia, que no nos ama por ser cristiano, no quiere que le hablemos de Dios, y tenemos que saber que solo Dios puede juzgar allá al cristiano. A la vez que somos cristianos, no importa que el mundo me juzgue, tenemos que tener esa firmeza delante de Dios. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué lindo como termina esto, recibirá su alabanza de Dios. Esto es algo muy hermoso, alabanzas de Dios. Pero dice también que el Señor va a descubrir las tinieblas allí, vamos a decirlo bíblicamente, las intenciones del corazón, pero primero está diciendo, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas. Pablo está hablando a la iglesia. Esto es una carta a la iglesia. Esto no es una carta allí a una prisión, esto no es una carta a un prostíbulo o a un lugar del mundo. No, esta carta es a la iglesia. Y esto es impactante, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas. Aunque se refiere al mundo completo, esto es aplicado a la iglesia. ¿Por qué es aplicado a la iglesia, hermano? Y lo dije al comenzar de este estudio, hoy por hoy se han alejado mucho de la sana doctrina. Están usando el nombre de Cristo para enriquecerse. Están usando el nombre de Cristo para tener multitudes y poder y gloria. Y no todo el que viene a la iglesia viene con el deseo de servir a Dios. Por eso Pablo está diciendo aquí que aclarará también lo oculto de las tinieblas. Mucho de lo que existe en el mundo cristiano están en tinieblas. Desgraciadamente no todos entrarán al reino de Dios.
Muchos están buscando allí de personas buenas, de una congregación buena, como algo más en su vida, un domingo para salir a la calle y hablar un poco de, conocer un poquito más, y no abren su corazón a Cristo. Crecen en Biblia, crecen en conocimiento, pero no son nacidos de nuevo. Por eso están en las tinieblas, ¿verdad? Y las intenciones del corazón, claro está, todo depende del corazón. En la Biblia Dios habla, por ejemplo, de David, como el corazón de David era tan hermoso para Dios, lo llamó amigo de Dios. Y tenemos que tener un corazón puro delante de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, y dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué palabras tan hermosas estas. El 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Otro problema en la iglesia de Corintios. Habíamos hablado de división, habíamos hablado de niños en Cristo, carnales, no crecían, y esto produjo muchos problemas en la iglesia. Ahora encontramos otro, el orgullo. No solo eran niños en Cristo, ¿verdad?, sino también que pensaban que estaban haciendo lo correcto. No solo traían divisiones, sino pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y Pablo les habla allí humildemente y les dice, miren qué es lo que están haciendo. Les está mostrando duramente a este pueblo reunidos en nombre de Cristo, que no, dice, os envanezcáis unos contra otros. Qué triste es hablar con un hermano y decirle, mi hermano, estamos cometiendo un error, vamos a hacer esto es para la obra de Dios, y ve que no entiende. ¿Por qué? Porque tenemos orgullo allí en nuestro corazón. Tenemos mucho orgullo, venimos a la iglesia con ese rezago de la calle, y a la iglesia delante de Dios no se puede venir orgulloso. Para nada. Si usted viene delante de Dios orgulloso, el enemigo usa eso para separar el pueblo de Dios, y también los de afuera están viendo esa situación y se separan. Si entra alguien en una iglesia y ve que hay separaciones, contiendas, chismes, dice, no, si esto es igual que mi casa. Esto no tiene diferencia a mi centro de trabajo o a la reunión del club que yo voy. Por eso tenemos que tratar de dar una impresión real de corazón, no es ficticia. Tenemos que entrar por esa puerta para servir al Señor, no a nosotros como hombres. Y esa actitud también tenemos que tenerla en la calle, en nuestra familia, no solo en la iglesia. Y dejar el orgullo a un lado. Apunten otro problema que tenía la iglesia de Corintios, orgullo. Aquí lo presenta. El 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Voy a hacer una pausa aquí. Aquí vamos a ver una serie de preguntas que Pablo le hace a esta iglesia. Y estas preguntas yo pienso que tenemos que hacernoslas nosotros personalmente. Todo aquel cristiano tiene que hacerse estas preguntas para poder mejorar en la fe y en la vida cristiana. Dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Pregunta antes de seguir. ¿Qué cosas recibimos de Dios? ¿Qué es lo primero que tenemos que recibir de Dios? ¿Por qué podemos presentar este evangelio? ¿Por qué podemos vivir la vida cristiana? ¿Por qué podemos pelear contra el pecado? ¿Por qué podemos mejorar? Porque Dios dejó un consolador ahí para que entre a nuestro corazón. Vive en nuestro corazón. Si no recibimos ese consolador, si no recibimos esa ayuda de Dios, Dios encarnado en espíritu dentro de nosotros, no podemos mejorar. Aquel que está oyendo que no tiene a Cristo, lo invitamos, ¿verdad?, a que reciba al Señor como Salvador, que lo reciba, que crea en Él. Si no, esto no aplica. Esto aplica en conocimiento bíblico, pero tenemos que recibir al Señor para entender estas preguntas, para entender esta palabra en el día de hoy. Y es muy fácil, solamente recibir y creer en el Señor Jesucristo.
Seguidamente dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hubieras recibido? Es decir, este pueblo se estaba gloriando de que ellos por su propia fuerza estaban haciendo la obra de Dios. Por nuestra fuerza no podemos hacer nada, no podemos hacer la obra de Dios, no podemos hacer ni siquiera la obra humana, porque vamos a perecer en el mundo. El 8, ya estáis saciados. Estas personas ya estaban llenos, ya pensaban que tenían todo como filósofos, estaban orgullosos allí. Ya estáis ricos, se sentían ricos, se sentían poderosos allí cada uno. Uno era de Pablo, el otro de Apolos, el otro de Cefas, tenían sus grupos filosóficos allí como si fuera un poder social. Dice, si nosotros reináis, Pablo les está diciendo, ya están hasta reinando, no quieren escuchar. Y ojalá reinasen para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo les está diciendo humildemente, ojalá que ustedes estuvieran allí en un lugar importante para reinar con ustedes. Ojalá estuvieran haciendo la obra de Dios, porque somos reyes. ¿Qué dijimos anteriormente? Somos real sacerdocio, nación santa para Dios. Pablo les está diciendo, ojalá que reinasen para Dios. Ojalá que fuéramos reyes allí para Dios, humildemente prediquemos el evangelio, hiciéramos lo que teníamos que hacer. Y Pablo le dice, para reinar con ustedes, para estar allí al lado de ustedes con amor. Y el versículo 9 voy a leer hasta el 16, porque hay algo aquí que quiero que entiendan. Pablo está explicando qué cosa fue la vida de los apóstoles, qué cosa fue la vida de él, qué cosa puede ser la vida de nosotros en un caso determinado. Y vamos a empezar a leer hasta el 16 y después vamos a leerlo nuevamente completo. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis, y subraye eso, que me imitéis. Y quiero decirles algo. Les voy a confesar algo. Hace mucho tiempo, cuando yo oía esto en la Biblia, me chocaba que un hombre dijera, imítenme, ¿verdad? A mí me enseñaron desde muy temprana allí tiempo en el Evangelio. Lo primero que me enseñaron era que pusiera mis ojos en Cristo, si no todo era imposible. Y lo repetía mucho. En mi iglesia se repetía mucho. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Era una iglesia bien de muchas situaciones, en un lugar muy difícil. Estamos hablando en Guanabo, Cuba. Y eso lo aprendí. Y cuando yo llego a este versículo que dice Pablo, imítenme, me choca. Allí en mi mente, me choca en mi corazón, tal vez les choca a ustedes. Pero yo quiero explicar algo ahora para que ustedes se den cuenta qué es la intención de Pablo en este caso, o qué Pablo quería que estas personas imiten. Y escuchen de nuevo ahora. Vamos a leer suavemente y pausadamente. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Qué quiere decir? Postreros. Los últimos. Allí se le decía postreros a los que iban a la batalla
y cuando recibían el botín se repartía en el ejército adelante. Los últimos no recibían nada, eran los más. Pablo se está poniendo aquí como postrero, lo último. Ese es el cristiano, desgraciadamente, es el cristiano, postreros. Somos nación santa para Dios, somos real sacerdocio para Dios, pero para el mundo somos postreros. Como a sentenciados a muerte. Pablo iba como camino al patíbulo, al que le cortaron la cabeza. Él lo sabía. Él sabía allí que iba a morir por el Señor y lo hacía contento. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Muchas veces somos espectáculos allí cuando hablamos de Cristo. Se ríen, nos blasfeman, se separan de nosotros, hablan de nosotros. Nos tienen como locos, ¿verdad? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Recuerde que él estaba hablando con esta iglesia, que estaba ahí ya glorificada, y Pablo le está diciendo, nosotros lucimos como insensatos, ustedes están ahí ya en el trono, ¿verdad? Son prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Pablo en el capítulo 2 habló de la debilidad donde él iba al evangelio, y vamos a verlo rápidamente. Dice el 2:3, lo voy a leer. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hermano, Pablo no estaba en un lugar fácil, bien hostil, y él estaba débil, pero sin embargo, más vosotros fuertes. Esa iglesia se sentía fuerte. Pablo estaba allí, no escuchaban, fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Muchas veces somos despreciados. Pablo fue despreciado en todo allí. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Hermanos, no tenemos esos problemas hoy por hoy. En este país, muchas iglesias en el mundo están pasando por necesidades. Nosotros aquí no tenemos persecución, tenemos techo, tenemos de todo. Tenemos que estar agradecidos a Dios. No está mal que mejoremos, no está mal que busquemos comodidad, eso no está mal, pero tenemos que tener humildad en todas estas cosas. Este hombre no tenía ni morada fija, no tenía ni comida, ¿verdad? Y se lo está diciendo a la iglesia de Corinto y a la iglesia de nosotros, ¿verdad? Porque esto es para la iglesia de nosotros, recuerden. Y esto es lo que Pablo quiere que imiten. Cuando leamos esto, recuerden a qué personaje en la Biblia, y el más importante, podemos poner con estas cualidades. Al Señor Jesús. El Señor Jesús caminó por este mundo allí, sin morada fija. Llegó uno y le dijo, Señor, muéstrame dónde vives. El Señor dijo, acompáñame. El Señor no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y eso lo estuvo haciendo por 3 años hasta que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero Pablo, fíjense bien qué cosa era lo que él quería que imitaran. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo dijo, el obrero es digno de su salario. También el que predica el evangelio puede vivir del evangelio. Pero Pablo trabajaba. Pablo hacía tiendas de campaña y tanto que se fatigaba. Dice, nos maldicen y bendecimos. Muchas veces nos cuesta trabajo allí, no a los malos, sino a las personas, a la familia de en Cristo, decirles bendiciones, mi hermano, que Dios te bendiga. Pero él no está hablando allí de la familia cristiana, él está hablando en general. Aquellos que te maldicen, dile bendiciones. Dice la Biblia, crearás ascuas de fuego en su mente. Cuando usted hace un bien después de un mal, eso es una puñalada para alguien malo porque no lo entiende. Se destruye allí su mente. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Oigan esto. Le están diciendo mentiroso que hizo algo y él está rogando. Escuchen, hermanos, esto es así, no debemos caer en esto, ¿verdad? Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Esta iglesia de Corintios ya estaba reinando
allí. Muchas veces nosotros pensamos que estamos en una cesta humana reinando y nos olvidamos que somos llamados vamos a sufrir porque el mundo no entiende, nuestros familiares no entienden. Y cada cosa de esta vamos a pasar nosotros un poquito, ¿verdad? Gracias a Dios en este país tenemos abundancia, tenemos techo, pero ya estamos viendo la persecución, ya estamos viendo las limitaciones. Ahí en la clase de los hombres alguien dijo algo, pidió oración porque tiene un juicio sobre la familia, los hijos, y pidió oración. Y este señor dice que le dijeron: no digas aquí Dios te bendiga, porque viene a ser como una ofensa. Y entonces eso me chocó, lo pidió como oración, tuvimos que hablar un poquito con él, porque a Dios hay que ponerlo delante. Si usted no pone a Dios por delante, hermano, es como que con tu propia fuerza usted va a resolver el problema. Si pones a Dios por delante, Dios pelea por ti. Si separas a Dios de tu vida, de tus problemas, estás desechando a Dios. Y entonces tenemos que tener bien claro que Dios es primero en todo. Dice que Pablo era el desecho de todos, lo que sobra, la basura, eso era Pablo. ¿Tenemos que imitar estas cosas de Pablo? Yo les pregunto, sí tenemos que imitar estas cosas de Pablo. Ahí en Pablo lo que estaba, la iglesia de Corintio era una iglesia que no había crecido espiritualmente. Amén, sí. Tenían que entender que padecer por Cristo era algo que era natural en el creyente y que ellos tenían que hacerlo, así como Pablo había padecido y menciona todos sus padecimientos. Y si vamos a 2 de Corintios capítulo 11, él todavía hace una lista de todos sus padecimientos. Y eso es lo que no entendían ellos. O sea, ¿por qué voy a padecer por Cristo? Pablo decía, bueno, imítenme a mí. O sea, si yo he padecido, ustedes lo han visto, ustedes también lo van a hacer. O sea, no es que vengo a Cristo y ya, como dicen algunos, pare de sufrir y que todo se ha acabado. No, el sufrimiento va a venir en la familia, va a venir quizás con los amigos, quizás en el trabajo. Y entonces Pablo por eso dijo, imítenme. Entonces Pablo también en otro lugar dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque Cristo padeció y dijo, y si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué nos hará en el seco? El árbol verde es Cristo, el seco somos nosotros. Así exactamente. Que tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo, no por otra cosa. Por Cristo. Gracias, pastor. Este es un comentario, bueno, venía de muy buena aclaración. Yo lo pongo en mi estudio así. Estas personas no podían llegar a la sabiduría de entender lo que era Cristo. No podían llegar porque eran carnales. No entendían cómo tenían que sufrir por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Pablo, como servidor y esclavo de Cristo, se pone intermediario, le está explicando todo este sufrimiento que tuvo por Cristo, siendo un apóstol abortivo, como él llama. Sabemos que el Señor se le apareció a Pablo allí, lo llamó y tuvo allí un tiempo con él de espiritual, y Pablo entendió que Cristo era el Señor, pero estas personas no entendían que era un sufrimiento por Dios, por Cristo, el Señor de señores. Usted se imagina que le digan, usted va a ser discípulo, va a ser esclavo del Señor de señores. El mejor esclavo de los reyes está allí comiendo y con ropas limpias, y limpio tiene que estar. Sin embargo, estas personas estaban sucios, sin comida, sin casa, apedreados, predicaban las buenas nuevas y en vez de alabarlos, les pegaban y los metían presos y los querían matar. Esto es lo que Pablo quiere que este pueblo entienda, ¿verdad? Por eso les dice, por tanto os ruego que me imitéis. Tenemos que imitar a las personas que son seguidoras de Cristo para que nos ayuden allí espiritualmente. Claro está, nuestros ojos puestos en Cristo. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará
mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Pablo les manda a Timoteo. Timoteo era un seguidor allí de Pablo, que había crecido en la fe, había sufrido con Pablo, y Pablo se los manda y para que les dé una enseñanza allí de cerca, para que los ayude. Esto lo hacemos hoy por hoy también. Mandamos misioneros, y es muy importante. La obra misionera es la que ha hecho crecer el evangelio en el mundo entero, y como Pablo hace lo posible para que este pueblo crezca en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Este hombre sufre de ver esta iglesia así que fundó hace unos años. Él hace todo lo posible porque ellos crezcan. Pablo no les tira un cubo de agua, Pablo no los separa, Pablo los amolesta, ¿sí?, con estas cartas, los disciplina. La disciplina es de Dios, la disciplina es de Dios. Tenemos que, dice el Señor, que a los hijos los disciplinemos con vara. No está diciendo nunca nos separa de la disciplina. Vamos a tener disciplina de Dios, amor de Dios y justicia de Dios. Si cometemos todos estos pecados delante de Dios y de su obra, vamos a tener la ira de Dios ahí, vamos a tener la justicia de Dios ahí. Nos va a limitar, las bendiciones no van a estar con nosotros. Pablo está haciendo lo posible por ayudar. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Muchas veces tenemos situaciones y lo que tenemos que hacer es ayudarnos unos a otros para seguir adelante. 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Este pueblo estaba orgulloso y envanecido. Y Pablo les está diciendo: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? ¿Espíritu de mansedumbre? Quiero que veamos estos versículos juntos, porque Pablo está hablando allí al final está hablando: iré a vosotros con vara o con amor, o espíritu de mansedumbre. Dios promete en su palabra amor, pero también justicia. Vamos a ir a Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 dice: porque al Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, todo aquel que Dios recibe en su regazo lo trata como un hijo. Todo aquel que viene a Dios va a ser disciplinado. Vamos a ser disciplinados. Todo aquel que cometa pecado va a tener consecuencias. Y tristemente siempre pensamos en ese Dios amoroso que lo recibe todo y lo acepta todo, y que hoy por hoy se predica en muchas iglesias, y es muy lindo y llena los púlpitos. Aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Dios no pasa al culpable por inocente. Si cometemos pecado, yo lo llamo así al español: si usted saca el pie, está sabiendo que está haciéndolo fuera de lo que Dios permite hacer, usted va a tener consecuencias. Dios lo ama allí, no lo va a desechar, usted es salvo, pero va a tener consecuencias. Y esas consecuencias se sufren, porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios dentro y hay una consecuencia, cualquiera que sea, usted tiene el corazón allí triste, contrito delante de Dios, porque sabe que hizo mal. Y sabe que Dios no permite eso, ¿verdad? Tenemos que saber lo que dice Pablo aquí. Queréis, dice: iré a vosotros con vara o con amor, espíritu de mansedumbre.
Tenemos que escoger en la vida cristiana la vara de Dios o el amor de Dios. Pablo claramente se está poniendo él como líder espiritual, pero sabemos que con Pablo estaba el Señor. El espíritu de Pablo estaba allí, que ayudaba a Pablo en todo. ¿Y quién escribió esta carta? Pablo, el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo, escojan mis hermanos, ¿voy con la vara o con amor? La vida cristiana en la iglesia hoy por hoy tenemos que escoger cómo vamos a aprender, con amor o con la justicia de Dios. Vamos a aprender. Si somos, yo les prometo, no importa los años que vayan a estar en Cristo. Si usted aprende con amor y se deja llevar por la palabra de Dios, va a vivir una vida delante de Dios, no delante de los hombres, con gozo. Porque incluso cuando vengan las malas situaciones, va a ver la mano del Señor allí. Pero si no, vamos a ver la vara del Señor. Tanto en la iglesia como en nuestras vidas. Tenemos que escoger, y yo espero que todos escojamos el amor. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este estudio, Señor. Gracias porque tú nos permites reunirnos, Señor. Oh Dios mío, permite que cada palabra se quede grabada en nuestros corazones, Señor. Que tú la hagas crecer, mi Dios, y que podamos hacer tu obra. Lleva tu evangelio, Señor. Que todo sea con poder tuyo, no de nosotros. Que todo sea con palabras tuyas, no de nosotros, mi Dios. Que sea un estudio de crecimiento, Señor, y de salvación. Aquellos que no te tienen, que entiendan que tú eres Dios y solo tú eres Dios, Señor. Que tenemos que rendirnos delante de ti y recibirte, mi Dios, y creer en ti. En nombre de Cristo, amén.